Hoy la idea es si a raíz de lo que podamos, vamos a leer un poquito, si sirve como disparador para preguntarles si les queda algún comentario, pregunta, observación sobre lo que fuimos transitando este semestre o las veces que vinieron, ¿no? O sobre el texto. Así que vamos a ver. Ahí voy. Como no, creo que no ha llegado la Locutora. lectora, la locutora, ahí está, la locutora oficial. Eh, Dice así, sobre el conocimiento, el llamado del otro, el respondiente, la desubjetividad, ¿no? Versiones de Kafka, Althusser, Levinas y Caes. El sujeto es el vacío de la imposibilidad de responder la pregunta de otro, Del otro. del otro. El sujeto es el vacío de la imposibilidad de responder la pregunta del otro. Eh, no está claro, está vibrando Está vibrando la tela. el No da texto. para leer, sí, Ahora, No se sí, entiende la letra. No, está Ahora se como entiende, extraño. Está toda ahora borrosa. sí, ahora se ahora entiende. sí se Ahora entiende sí. bien. La No, lectora no, porque Dale, entiende no, otros no. idiomas. En mi máquina no. Qué suerte, esperen, tenía que esperen. llegar yo para que se entendiera. Muchas Exacto, gracias. ah, exacto, 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 Hola. exacto. Eh, a ver, a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien, Raquel, Sí, mi querido, adelante. ¿dónde querés que lea? Ahí, donde empieza Para dar para dar cuenta, cuenta. Sí, el sujeto es el vacío de la imposibilidad de responder la pregunta del otro. Sisek, el sublime objeto de la ideología. Para dar cuenta de manera suficiente de las distintas prácticas confesionales, sean religiosas, literarias, legales, psicoterapéuticas o de otro tipo, para dar cuenta de las distintas prácticas confesionales es necesario examinar la pregunta que motiva tal declaración del sujeto. Citando a Jacques Alain Miller, Zizek sostiene que el sujeto no es una pregunta, es una respuesta. La respuesta de lo real a la pregunta que plantea el gran otro, el orden simbólico. No es el sujeto el que plantea la pregunta. El sujeto es el vacío de la imposibilidad de responder a la pregunta del gran otro. Sisek, el sublime objeto. Por supuesto que ese gran otro no tiene que ser externo, como el otro puede recibir en lo más profundo del sujeto. No es tanto que la pregunta se formule de manera implícita, sino que la pregunta siempre ya se ha formulado. En ese sentido, el sujeto puede entenderse como una entidad constituida a través del acto de responder a las preguntas del otro. Una pelota a mitad de la cancha que no pudo sacar bien, por estos partidos. Que acá hay un lío con el pequeño otro y el gran otro, pero bueno, sí. lo metabolizaremos. La respuesta del sujeto, la confección, es por lo tanto constitutiva del sujeto, incluso si marca su límite o su imposibilidad, debido a la inhabilidad última de responder correctamente a la pregunta. Veamos
cómo escenas literarias de interrogatorio tienen la estructura de una interpretación. Interpretación y culpa. Hacia el final del proceso de Kafka, Joseph K., que ha sufrido la persecución de la ley a lo largo de la narrativa, se encuentra en una catedral. Su jefe, en el banco en el que trabajaba, lo llamó con el pretexto de una reunión con un cliente italiano que quiere que le hagan un tour por la ciudad. Pero cuando llega, el protagonista se encuentra con un santuario abandonado. En lugar de congregación, bancos vacíos. En lugar de encontrarse con el cliente, se encuentra solo, excepto una vieja mujer de rodillas ante el retrato de la Virgen. De pronto aparece un sacerdote detrás del altar como si se preparara para dar un sermón o cantar la misa. Se dirige solo al protagonista gritándole: Joseph K. Es del proceso, ¿verdad? En lugar de los muchos agentes de la ley que persiguen a Joseph, a pesar de su supuesta inocencia, esta vez un representante de la iglesia hace un llamado al que el protagonista no puede dejar de responder, pero que de inmediato lo incrimina. Si se volvía, todo estaba terminado. Lo capturaban, explica el narrador. Confesaba que había comprendido bien, que era él a quien se llamaba y que estaba dispuesto a obedecer. Por supuesto, Joseph K. sí se da vuelta, aunque no se puede afirmar del todo que entiende algo más allá del hecho de que se deba dar vuelta. Algo que ha sido interpretado por críticos como una instancia de interrelación altuseriana. Como sabemos, a partir de su célebre ensayo, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Luis Althusser define la interpelación ideológica como el proceso por el cual se constituye el sujeto moderno. La ideología actúa o funciona de tal modo que recluta sujetos entre los individuos, los recluta a todos, o transforma a los individuos en sujetos, los transforma a todos, por medio de esta operación muy precisa que llamamos interpelación, y que se puede representar con la más trivial y corriente interpelación policial. ¿O no? Usted, oiga, el individuo interpelado se vuelve, por ese simple giro físico de 180 grados, se convierte en sujeto. ¿Por qué? Porque reconoció que la interpelación se dirigía precisamente a él y que era precisamente él quien había sido interpelado, no otro. Althusser, ideología. Al darse vuelta para mirar al sacerdote, Joseph K. espera lograr aquello que estuvo buscando durante todo su recorrido: su propia constitución como sujeto a través de su inserción en el orden simbólico. Es decir, el reconocimiento de que existe un verdadero yo que puede ser llamado. Sigo. Judith Butler, Sí, sí, yo no sé. una estrofa más, por favor. Judith Butler, quien define la sujeción como el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto. Perdón, Judith Butler, quien define la sujeción como el proceso de devenir subordinado al poder, como el proceso de devenir sujeto. Entonces define la sujeción explicando que ya sea a través de la interpelación, en el sentido del Althusser,
o a través de la productividad discursiva, en el sentido de Foucault, el sujeto se inicia mediante una sumisión primaria al poder, mecanismos psíquicos del poder. Butler nos dice que el sujeto lo formula diciendo, prefiero existir en la subordinación que no existir. ¿Estamos Ay, hasta aquí? ¿Cómo vamos? Sí, qué maravilla que es esto. Sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Y al principio traía de que me gustaría de poder, si le surge, comentarios o observaciones de alguno de los encuentros que fuimos teniendo. A mí hay una preocupación que es que tenemos un desarrollo del, del sujeto, del aparato psíquico, que parte de uno. Cómo empezar a conceptualizarlo, a pensarlo, no a partir de uno, los empujes, lo que pulsa, sino a partir del otro. O sea, a partir de un vínculo, de una relación, como quieran llamarlo, ¿no? Yo diría, Entonces, para seguir lo que estás sí, diciendo, como dice el texto, no a partir de la pregunta, sino a partir de la respuesta. bien, bien, bien. En otro tiempo, y hoy, en todo caso, pongo el link, les recomiendo, este, pero en otro tiempo veíamos el comienzo de El Proceso, que es un film de Orson Welles, que se repite esta situación. O sea, Anthony Perkins, que es el actor, se despierta con un hombre que resulta ser policía, que le empieza a interrogar. O sea, en ese sentido, Orson Welles ordena la película primero poniendo el cuento ante la ley, que es un relato eh, hablado por el propio Orson Welles, y después empieza la película El Proceso, digamos. Y la primera escena es que este hombre abre los ojos y se encuentra con alguien que lo interroga. la comida está. Mm. Ujú. Sí. Em, y bueno, en lo que acaba de leer Raquel, entonces, hay este planteamiento de la sujeción, ¿no? Pero está ahí Althusser, es decir, habría una orientación althuseriana en tanto que sí, no hay sujetos sin ideología, como si el sujeto y la ideología fueran consustanciales. No, no hay esto de aspirar a una vida sin ideología, ¿no? Sino que es consustancial a la ideología. Y por otra parte, bueno, estaría el planteamiento psicoanalítico bueno, el sujeto empieza a existir a partir de las demandas y el deseo materno, ¿no? Y tiene que haber una intervención de una referencia simbólica hacia el padre o hacia quien haga esa función para que el niño pueda salir de esa sujeción abrumadora que puede resultar, ¿no? Las demandas y el deseo de la madre. Entonces habría paralelamente dos Bueno, afirmaciones dos, porque vos válidas, pones, ¿no? sí, es Sí, un sí, psicoanálisis ese, Queen, no hay uno solo, hay varios. dos. Bueno, hay varios, sí, sí. Claro, pero por ejemplo Pero ¿qué piensas tú de eso? hay otros, claro, porque ya esa idea de madre es una idea que tiene la marca de una cierta ideología
madre, padre, funciones fijas. La categoría de sujeto, hay unas revisiones a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Entonces también como para problematizar el interesante texto, habría que incluir las derivas, las líneas de fuga de los psicoanálisis puestos a trabajar en relación a ciertos cuestionamientos de muchas categorías, como por ejemplo la de familiarismo, que fue desarrollada, la crítica familiarista, por ejemplo, en el Antiedipo. Esa es una, ¿no? Hay un montón. Pero digo, la primera cosa que me hace resonar es con eso, que no es el psicoanálisis. O hay que ver qué queda del psicoanálisis, porque habría que ver, ¿no? Claro, porque también está bueno eso. Yo el otro día abría una cuestión que es el tema del conservacionismo, que a veces puede llegar a ser un problema a lo largo de los procesos generativos o creativos o creadores de lo novedoso, de lo otro, no lo novedoso, ni lo nuevo ni lo viejo, lo otro, ¿no? Me parece que hay mucho ahí como muy rico para poner a trabajar, ¿sí? Yo quería Patricia, decir sí. algo. Sí, hola. Me quedé como, después de lo leído, como una sensación de, como sin salida, ¿no? O sea, si respondes una cosa, eh, o sea, sin salida, la sujeción al poder, no hay salida. ¿Cómo se sale? Tal vez la deserción, pero habría que explicar cómo se utiliza aquí la palabra deserción, porque al tipo le dicen su nombre y si contesta, saben quién es, y si no contesta, saben que no es, ¿no? O sea, una cosa un poco sin salida. Sí, pero a mí me parece que este capítulo del proceso sobre la catedral es impresionante, ¿no? Porque el sacerdote primero le habla desde arriba, ¿no? Desde la altura. Y en un momento el sacerdote baja y K le da la mano para que baje. Y el sacerdote le dice, te tuve que hablar desde la altura porque si no voy a ser muy influenciable. Y me parece que Kafka está introduciendo el tema del dispositivo. O sea, en la sujeción o la dominación de la que estamos hablando no es subjetiva, no es que alguien subjetivamente se deje dominar. Hay un dispositivo. Ese dispositivo es el que me parece que en toda la obra de Kafka está desarrollando, es la burocracia, ¿no? Y es esa creencia en la omnipotencia de la burocracia. Entonces el sacerdote tiene que hablar desde la altura porque está ocupando ese lugar en el dispositivo donde se enfrenta, donde lo deja a Kafka como, bueno, eh, porque ahí es cuando el sacerdote le dice, tu proceso va mal y va a terminar mal. O sea, no le da, bueno, que es el final del libro, ¿no? Y me parece que la otra parte fundamental de este capítulo que traes, Nelson, es que ahí es donde Kafka, donde K habla de la ley, ¿no? Le dice al sacerdote, le relata ante la ley. El cuento aparece acá, ¿no? Y K le dice, Eh, bueno, pero entonces, ¿qué? bueno, es un problema en dónde está ubicado ante la ley, sí. Es por eso Orson Welles lo ubica antes de empezar el proceso, digamos. No, pero no sé, pero acá Este, en el proceso aparece, no sé si antes o en este capítulo aparece, y K le dice, pero entonces el guardián engañó al campesino, y el sacerdote le dice, no lo engañó, porque la ley no es verdad. Es impresionante lo que Kafka, leyendo sí, solo a bueno. Kafka, ¿no? Sin entrar a interpretar, dice literalmente, la ley no es la verdad, le dice, tú no creas eso. Una pequeña acotación. Sí, yo
tomo a Kafka casi como un ideólogo. Él tiene toda una serie de escritos sobre el tema de la ley. El propio cuento de Ante la Ley, en fin. Ahora, es, eh, cuando vos hablabas, Heber, me hiciste acordar de la colonia penitenciaria, de las cosas que nos escriben, de cómo la máquina nos escribe en la espalda, o sea, el condenado se le tatúa en la espalda cuál es su falta, ¿no? Y es un poco este mismo dispositivo burocrático. Yo lo que quería iniciar es este descentramiento de partir desde uno, o sea, los, yo diría los relatos freudianos, a cómo poder pensar la subjetividad de otro, desde otro, ¿no? Desde un interrogante, ¿no? Nelson, Sí. no sé, yo estaba... Una cosita más para Antonieta. Sí, perdona, perdona. Eh, hay diferentes maneras, por lo que decía Patricia, de a partir de allí se establece diferentes formas de relación con el poder hacer, ¿no? Yo no sabría qué decirte si la sensación es que no hay escapatoria o es un punto de partida. Claro, Kafka lo trae como si fuera una condena, digamos, ¿no? O, o recalca cuál es la parte justamente burocrática de esa sujeción, ¿no? Que él está sufriendo, que lo trae en los cuentos, yo qué sé. Perdón, una consulta. Sí. Yo me quedé colgada de lo que estaba contando Edwin, que no terminó de dar la idea. ¿La podría terminar si no les molesta, de redondear, qué era lo que estaba diciendo? Edwin, ¿estás ahí? Sí, 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 gracias. No, este, sí, es cierto que hay los psicoanálisis, sí, y no estoy muy imbuido en la obra de Deleuze, que bueno, ya es insostenible seguir sin leer a Deleuze, me parece, ¿no? Soy un disidente, digamos, de cierta forma de la enseñanza de Lacan, que sí, que justamente sí hay una exigencia de subordinación muy fuerte, ¿no? Si quieres tener un pensamiento lacaniano, bueno, los analistas reconocidos, etcétera, hay una especie de exigencia y de incondicionalidad casi de que se acepta tal o si no, pues no eres lacaniano, ¿no? Cosas inaceptables para mí. Entonces, bueno, sí, entonces estoy en ese proceso como pues de cambio y de apertura porque el rigor y cierta exigencia, digamos, en el pensamiento no puede avalar esas intransigencias, ¿no? Es pero bueno, sí, también esto de la sujeción al poder que plantea Althusser, ¿no? Me interesa Althusser también en ese sentido,
que creo que hace aportaciones importantes, ¿no? Y esto de, pues sí, la subordinación como una condición de existencia, finalmente, ¿no? Mm. Y cómo entender eso, ¿no? Es nada más lo que puedo decir por ahora. Gracias, sí. Y yo creo, ¿puedo Yo, decir algo? Sí, estaba Antonieta. Ah, perdón. yo no sé si voy a... Es que la pregunta de Nelson es, ¿el sujeto se constituye a partir de qué, no? Entonces, cuando fui escuchando esos dos primeros parágrafos del texto que hemos leído, me cuesta imaginar que el sujeto se constituye a partir del poder o de una ideología, pero al mismo tiempo, cuando Nelson vuelve a hacer la pregunta, voy pensando que el sujeto se constituye a partir del otro, de los otros, y que esto es muy trabajado por Caes, ¿no? Que él va a hablar del sujeto como sujeto del grupo. Por tanto, si es sujeto del grupo, es un sujeto sometido a la ideología y al poder de determinado grupo. Probablemente uno va deshaciéndose de algunas sujeciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sujeciones ideológicas, religiosas, imposiciones. Mandatos, ¿Cómo? mandatos, Ay, mandatos. gracias. Ujú. Mandatos. Sí, Patricia, mandatos, ¿no? Porque al comienzo, cuando estaba leyendo, estaba incomodada con esta idea del sujeto vinculado al poder. O sea, te constituyes desde el poder, pero evidentemente si son los otros, estamos vinculados con el poder y con la sujeción. Pero ¿en qué punto somos sujetos y en qué punto, si estamos sujetados, no somos sujetos? Por eso es que la palabra ideología me suena y me incomoda, porque es lo contrario al, al proceso de desarrollo, a la asociatividad propia del psicoanálisis, el pensamiento ideológico. Entonces, Claro. no sé, se me ha hecho un nudo ahí, ¿no? Sí, habría que ver, sí, claro, lo que pasa que citando al Tusser, sí, 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 si no, me pregunto si, ¿qué les parece de abrir el tema ideológico al sistema capitalista o una forma de ordenar los intercambios? Porque es cierto lo que vos decís, Antonieta, que la palabra ideología en CAES es una manera de constitución de lo grupal eh, que restringe los intercambios, digámoslo así. Sí, Entonces, la posición ideológica implica el no poder producir cadenas asociativas grupales. Y es Claro, justamente al constatar que el pensamiento ideológico es lo que prima en determinado grupo, que él va a comenzar a trabajar las cadenas asociativas grupales en la década del 80, 85. Eh, o sea, Paso un algo que comentario. te aprisiona y que te aprisiona y no sales de eso. Y sea capitalista, sea socialista, sea marxista, claro. a veces es un pensamiento cerrado donde no hay salidas. No sé, Diego, disculpa. Sí, no, varios comentarios. Lo primero que me parece que Kafka nos arma un problema para pensar los del psicoanálisis, eh, porque me parece que
adscribo a lo que habló Teneman del dispositivo. Creo que describe cierto dispositivo, sobre todo institucional, y cómo eso da cuenta de una singularización en un sujeto. Pero es siempre sobre la idea de sujeto. Caes habla de la multiplicidad de los espacios psíquicos, pero sigue hablando de sujeto. Entonces, creo que ahí hay como un punto a seguir. Entonces, me, me quedo pensando en, primero, cuál es la especificidad de lo que nos dice Kafka, ¿no? Y para no conectarlo con otras teorías que nos traen como cierta dificultad. Pues no es lo mismo decir que el sujeto es múltiple a decir que no hay sujeto o que es una multiplicidad. Es bien, bien distinto, diferente. Por ejemplo, en Kafka hay toda una línea ahí donde justamente se pliegan distintos dispositivos. Entonces se pliega el dispositivo familiar al dispositivo del trabajo, el jefe va a la casa, habla con el padre, ¿no? Hay toda una serie de conexiones eh, donde justamente creo que Kafka lo que muestra es cómo esas conexiones terminan cuajando en un sujeto. Ahora, a mí lo que me interesa del relato es ese llamado desde lo institucional al cual hay que responder como sujeto y que es un enigma para el sujeto. En ese punto hay algo ahí de lo que se podría jugar, me parece, con algunas ideas de Lacan. Eh, Eso de lo de enigmático del llamado que viene del otro. Y me parece que otro problema es, bueno, cuando hablamos de gran otro y cuando hablamos del pequeño otro y la subjetivación, digamos, lo intersubjetivo cara a cara. Me parece que son distintos planos que tendríamos que poder diferenciar para no, eh, digamos, eh, no de repente conectar concepciones que en algunos puntos creo que chocan. Sí, Deleuze, o marcar la Deleuze, diferencia para que no quede como hay una única salida. claro, Para- Deleuze, por ejemplo, no se dice psicoanalista, al contrario. ¿Eh? Ujú. Sí. No, sí. no, no. ¿Cómo? Bueno, Jacqueline, un Jacqueline, pequeño comentario, sí, antes de Jacqueline. Este, eh, muchos de estos textos están basados en Judith Butler, en dar cuenta de sí mismo, y ella concretamente discute después con Laplanche, con Levinas, porque el llamado del otro, como vos recién aludías, Diego, el postulado de Laplanche de los significantes enigmáticos, ¿no? O sea, lo que implanta el otro, no es un interrogante que se pueda responder, digamos, ¿no? Este, eh, bueno, este, sí, está bueno de no dejar esa pretensión de que hay una única salida. Jacqueline, Sí, este, yo levanté la mano cuando estaba hablando Antonieta, porque Antonieta traía el tema de la posición ideológica desde CAES y me hizo pensar en el último concepto que nos trae CAES en su último libro, por lo menos publicado, pues ya viene otro dentro de poco, pero donde él trae la dimensión utópica de lo grupal. Y me parecía que en este grupo justo estaba mucho más adecuada a lo que está pasando en este grupo, esta posición utópica, que la posición ideológica. Porque él dice que si no quedamos totalmente pegados a la ilusión, a la pura ilusión, cosa que no llevaría a nada, sin embargo, tener una dimensión utópica permitiría abrir nuevas posibilidades, nuevos caminos. Y acá
cuando derivamos nuestros diálogos, hacemos eso, traemos cuestiones utópicas eh, de otro tipo de vínculos en otro tipo de sociedad. Por lo menos yo lo vivía así, este grupo este año. Entonces me parecía que esta otra dimensión de lo utópico, de repente a mí me venía bien en este momento de derivas, otra deriva, digamos. Eh, Sí, pero yo no este, hacía referencia que nuestro grupo hace referencia a lo ideológico, yo estaba haciendo referencia al texto, ¿eh? No, no, yo Sí, hice sí. Ah, ok, esa ok. asociación. Sí, 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 solo que yo no conecté nuestro grupo a una cuestión de lo ideológico, ¿ok? Bien. Y Alejandra, Sí, bueno, sí, siguiendo un poco lo que dice Jacqueline, sí, yo también siento que en el grupo hay una parte de apertura muy importante que se pudo poner en juego a partir de lo que sucedió en el chat y luego la reunión que tuvimos. Creo que fue una cuestión experiencial precisamente de la oportunidad utópica, inclusive, como dice, bueno, a ver, yo no he leído ese último escrito de Caes, pero pienso en la palabra utopía como algo que buscas como de para bien, no sé cómo decir, no sé, no sabría exactamente cómo lo define, pero algo que te abre puertas, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, a partir de la reunión que tuvimos, se demostró, se pudo vivir la apertura. Entonces, y ahorita también que María Ángela le regresa la palabra a Edwin, también se vive la apertura. Entonces, creo que sí, sí estoy de acuerdo con Diego que es importante tener claras las referencias, pero también aunado a eso, poder exponer nuestras propias vivencias, creo que se suma a la posibilidad de darle voz a uno mismo, o sea, con nuestras propias sujeciones, ¿no? Y nuestras propias ideologías, porque aquí en el grupo, claro que cada quien tiene una ideología, bueno, eso pienso yo. O sea, no quiere decir em, que haya una sola ideología, que siento que eso sí sería algo que nos consumiría en una sola forma de pensamiento, pero tenemos una ideología detrás que nos marca, pienso, y que en la medida que podamos tenerla clara, bueno, entender de dónde estamos sujetos, eh, nos permite pensar un poco y entendernos y también entender por dónde van nuestras inclinaciones, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo entender al otro, porque esto que dice Nelson del poder, bueno, y que estamos hablándolo todos, creo que sí, pues precisamente la ideología nos lleva a sujetarnos al poder, pero pienso que también el poder tiene la palabra de poder hacer, ¿no? De agencia, em, de sostener un deseo, ¿no? Y de poder em, sostener ese deseo para relacionarte con el otro y recibir al otro y abrirnos al otro también, ¿no? O sea, poder hacer ese entendimiento mutuo, la parte de mutualidad. Entonces, bueno, yo lo pensaba también un poco como tal vez algo utópico, pero posible dentro de las sujeciones, ¿no? Eso es lo complejo. ujú, Bueno, eso pensaba. sí, sí.
Antes de Raquel, Edwin, ¿querías hablar? No, no, no. Bueno, sí que quería decir algo, pero un poco más genérico en tanto que, bueno, yo estoy trabajando algo sobre el estructuralismo, ¿no? Entonces, he pensado que aquí podría obtener alguna, alguna orientación sobre qué pasa. ¿Ustedes qué piensan sobre la cuestión estructural? Porque también es cierto que hay una recepción, esto que llaman recepción del pensamiento estructuralista, de que no es lo mismo cómo se ha recibido, por ejemplo, Althusser en Perú, que en México, que en Argentina, que en Uruguay, cómo ha llegado a las universidades, a los grupos que estudian, tal, y hay como, no necesariamente es Althusser en América Latina, sino Althusser pues en cada ciudad incluso, ¿no? De cómo hay cierta recepción o no, de un poco como para entender también qué pasa en los fenómenos macro, ¿no? No sé si el próximo año habrá oportunidad de intercambiar un poco de esto, en fin, porque eh, leía, por ejemplo, algo de que en México, por ejemplo, Octavio Paz y su grupo de gente, y sus allegados y demás, pues hicieron una especie de frente contra el pensamiento de Althusser, Foucault y demás, ¿no? En el Colegio de México, que es una institución de estudios importante, bueno, influyeron para retardar lo más posible que se empezara a leer, por ejemplo, a Foucault, ¿no? O a Althusser, y las interpretaciones a las que da pie en eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, nada más que quería plantear que hay una vinculación de esto que sucede a lo que a lo que nos espera pues en los próximos años en América Latina. Viene la elección en Chile y que parece ser que la mayoría va por Cast, ¿no? Se llama Sí, Katz, ¿no? sí. Sí, eh, y que se les hace inexplicable por qué, cómo es que prefieren, ¿no? Este, y que tiene que ver con la ideología o algo pasa ahí con la ideología que no parece entrar dentro de lo racional, ¿no? ¿no? Que dice uno, bueno, va más allá de lo racional, de lo explicable. Aquí pasa quién sabe qué cosa, ¿no? Nada más, gracias. Sí. Raquel, Este, hoy es la última clase, ¿verdad? Sí. reunión. Yo tengo ganas de patear el tablero hoy. Dale. Vamos, ¿Cómo sería Raquel. eso? Vamos, La, Raquel. pregu- la pregunta es, ¿hoy solo? Dale, dale, Edwin, dale. Sí, está bien. Porque cuando yo empiezo a escuchar que las teorías estas y la teoría de la otra conducen para acá y la otra teoría va para el otro lado, a mí me pone en esas. A veces la puedo seguir, a veces no sé ni de qué me hablan cuando mencionan a un autor o mencionan a otro, yo qué sé de qué Claro, hablan, puede ser. ¿verdad? Me tendría que poner a pensar a ver de qué. Y entonces, digamos, me da como esa impresión de que qué difícil que es estar en un entorno de ideas a la deriva, ¿no? No queda a la deriva. Cada cual se agarra del barquito que le corresponde, ¿no? Entonces, visto así, yo tengo como la sensación a veces de patear el tablero y decir, bueno, no sé qué dijo quién y qué fue lo que dijo. Pero, por ejemplo, hubieron varias cosas acá que a mí me gustaría retomar.
para patear el tablero, ¿eh? Solamente por eso. Que, por ejemplo, la deserción, si eso es el punto de partida o es una escapatoria. Y yo me acuerdo de Kafka, la partida. ¿Y qué era la partida? ¿Era una escapatoria? Me voy de acá. Y me voy de acá es un punto de partida de yo qué sé qué, pero tiene que quedar en el no sé qué. Y tiene que validar el no sé, porque estamos perdiendo lo que significa pensar. Pensar significa esperar, pensar lento, empezar a ver cómo funcionan las cosas. ¿Y por qué nos apuramos? Y de repente hoy no hay otro punto de partida y de repente el mes que viene lo hay, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante, porque entonces también nos contradecimos cuando abrochamos una significación. Y si después todos terminamos diciendo que yo qué sé qué vale, que vamos andando como podemos, ¿no? Porque el proceso de ser sujeto, que eso también quedó acá como medio trancado, y que esto me pareció importante que dijera que el proceso de ser sujeto no es una pregunta que el sujeto hace para ver dónde se ubica. Es una respuesta que da ante alguien que le pregunta algo, no importa qué. Pero si alguien te pregunta, a mí yo qué sé a qué teoría corresponde, pero me hace pensar en un niño. ¿Qué hace el niño? Toma de la madre, toma de todo el entorno que lo... Y después se va armando como sujeto y va generando pasos. Y va para un lado y de repente va a ir para el otro y nadie sabe dónde va a ir a parar. Y de repente se estableció como una serial que estoy viendo ahora y de repente era de izquierda y ahora dejó de ser de izquierda. Entonces, todos vamos caminando en función de lo que vemos que va pasando, ¿no? Entonces, ser sujeto tampoco es una cosa fija, también está a la deriva, ¿no? No se detiene. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo hacemos entonces para seguir pensando cuando todo se mueve? Y nosotros queremos que se quede sujeto y quietecito para que podamos pensarlo. No, no es la manera. Bueno, no sé cómo se hace, pero yo tenía que patear el Está bien, está tablero. bien. No, me parece que está dentro de las derivas eh, la pregunta de cuando el sujeto queda un dispositivo que no lo puede cuestionar y que está obligado a repetirlo, ¿no? A una manera de ordenar en donde no hay deserción posible ni otro orden. Y esa es una de las preocupaciones, o por lo menos se los quiero transmitir, y que tiene que ver con la anarquía, que tiene que ver con de qué manera interrogar para no seguir en el mismo ordenamiento a una subordinación, ¿no? Este, que puede ser la subordinación psicoanalítica, digamos, ¿no? Que quede como un único orden que no permite cuestionar si hay otras maneras de poder hacer. Sí, me haces pensar, Eh, Wilson, en cómo, por ejemplo, poner a Lila, trabajar. Sí, sí, dale. dale, Aguantame un segundo, que estaba Joaquín sí, y... dale. No tengo, estoy en otro dispositivo y no tengo la manito. La visión Dale, Sí. Joaquín. Bueno, hoy la última reunión del año, se tocaron demasiados temas, pero yo creo que acá hay un tema, hay un revoltijo epistemológico, diría, como una, Sí, tal cual. como una sopa epistemológica. Y con el ánimo de tirar alguna bomba para mover un poco el asunto, para que en el verano nos vayamos. En primer lugar, yo no me considero psicoanalista. Abandoné el psicoanálisis en la década de los 80. Es más, pienso que el psicoanálisis está en una etapa de deconstrucción masiva.
de construcción en el sentido derridiano. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es que el psicoanálisis se va a acabar, porque tiene un relato maravilloso. O sea, literariamente es poderosísimo el relato que tiene. Cuando nos vamos a Kafka es porque pensamos que desde el arte, con la construcción del arte, vamos a entender, estamos leyendo a un artista, no estamos leyendo ni a un filósofo, ni a un psicólogo, ni a un psicoanalista, estamos leyendo a un artista. Y este artista tiene una potencia tan grande porque es el primero de los situacionistas. Y como él vivía en una determinada realidad en Praga, él observaba con horror cómo se había instalado un aparato, un mega dispositivo, que es el dispositivo burocrático, del cual quien ha pensado, quien fue uno de los pioneros en pensar el dispositivo burocrático es Max Weber. Y Max Weber tiene mucho para decir de la burocracia, porque Trotsky también se basó mucho en Max Weber para poder pensar también el fenómeno burocrático. Pero a mí lo que me interesa rescatar de aquí y con ustedes es que la deriva nos apunta a un lugar que en general, y el concepto de anarquía tiende a producir un efecto de descentramiento, o sea, no hay nada que sea centro. Cosa que ocurre mucho con el psicoanálisis. El psicoanálisis se dirige de pronto y entonces el inconsciente es el centro. O sea, destituye la conciencia, destituye un montón de lugares, ¿viste? Pero recoloca al inconsciente en una especie de centro. Nuevamente estamos en un planteo etnocentrista, porque ya Frank Fanon y varios más, y Deleuze entre ellos, y sobre todo los grandes antropólogos, devastaron el campo de la novelita antropológica que se armó el señor Sigmund Freud y nos regaló un mito, inclusive el de la horda primitiva y la culpa y todo eso, como dando cuenta del origen de las religiones, ¿viste? Etcétera. Lo mismo pasa con el señor Althusser, y acá voy a pelearme con el mexicano. Yo viví 5 años y conozco mucho la obra de Octavio Paz y no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de afirmar en relación a Octavio. Te voy a decir porque Octavio era un gran admirador de Deleuze, de Derrida y de Foucault. Y esto lo sé de primera mano, porque yo tuve muchas conversaciones con Octavio. Por una cuestión familiar, yo tenía una familiaridad muy cercana a Octavio. Y es cierto, se tiran contra el estructuralismo, porque el estructuralismo para mí es un paradigma totalmente perimido. ¿Qué quiere decir que esté perimido? Que el estructuralismo como se había enfocado y cómo lo había enfocado Roland Barthes, la pelea era con Roland Barthes y no tanto con Lévi-Strauss. A pesar de que la pelea Octavio Paz la hizo con Lévi-Strauss y también con Vladimir Prop. Si tú recuerdas muy bien, hay cerca de una centena de libros en torno a esa enorme polémica de Octavio, Lévi-Strauss y el señor Vladimir Prop. Y justamente era la pelea entre las morfologías y el estructuralismo. Es un tema que en algún momento, si querés, podemos hablarlo particularmente afuera, porque creo que hay una ideologización de izquierda manchando la imagen de gran pensador que tenía Octavio Paz. Y esto era por un problema político interno, de la interna mexicana. Y esto yo lo puedo hablar ahora porque estoy en Montevideo, porque si estuviera en México, me aplican el artículo 33 de la Constitución, que tú sabes muy bien cuál es. Entonces, ojo al gol cuando citamos, hablamos de área. Entonces, en primer lugar, porque me enoja mucho ese concepto izquierdoso que tiene de golpear duramente a Octavio Paz en relación a la polémica con Lévi-Strauss. Y por otro lado, se vio perfectamente que después Lévi-Strauss tuvo que inevitablemente hasta abandonar el problema del estructuralismo cuando recién empezó a escribir las mitológicas, se fue dando cuenta y fue bajando un poco el tono de su soberbia en relación a este simbólico práctico que se genera en las sociedades y que prácticamente nos delimitan y determinan hasta en la forma de pensar. Con lo cual nos íbamos encerrando. Yo te puedo decir que del realismo socialista del realismo lucasiano socialista, de cómo interpretaba la literatura, Arnold Hauser entre ellos, y cómo lo lleva Lévi-Strauss, también cae en eso, y por supuesto que Lacan también se desviste después de la situación que tiene con Lévi-Strauss. Y la polémica que tiene con Lévi-Strauss, que la saca diciendo, no, salgo por este otro lado. Voy a decir que Caes y otros autores más son todos post-lacanianos.
Porque el que trae el tema del otro es Lacan. El que introduce el tema del otro en el psicoanálisis es Jacques Lacan, les guste o no les guste a todos los psicoanalistas. Pero inevitablemente cualquiera que hable de la existencia de los otros o del vínculo o de lo que sea, lo que está hablando es de lo que produjo Lacan en la década del 50. Entonces también en Lacan hay un cierto encerramiento que él mismo después va a destruir de sí mismo. Porque al final, en el 75, él termina diciendo que eso de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, más o menos, porque en el seminario del Mbebú él va a agarrar y decir, ¿saben qué? Lo que es realmente el inconsciente y se produce es el equívoco. El equívoco está siempre allí. Y acá vamos a la definición de dispositivo que tiene que ver con Tenenbaum, que acaba de decir de que el dispositivo, que lo que describe Kafka es un dispositivo, y un dispositivo tiene una zona que es extraverbal. ¿Qué quiere decir? Que no es pensada. Estamos en una zona que lo simbólico no lo aborda, pero sin embargo se efectúa en la acción práctica. Y acá, en la acción práctica, tenemos que terminar con Bourdieu, porque es el único sociólogo que se le ocurrió pensar en esa dimensión que Foucault señalaba. Justamente esa dimensión que señala Foucault del dispositivo, lo verbal y lo extraverbal, es lo que te admite, lo que te permite que el dispositivo sea un efecto de fuerza que permanentemente está mutándose y transformándose. Fíjense en la cantidad de problemas que están. O cuando hablamos de subjetividad, nosotros hacemos una teoría freudiana, la lavamos un poco y le agregamos un poco de social y le damos un bleque social y ya con eso consideramos que eso es la subjetividad. No sabemos de dónde se produce la subjetividad. Si sabemos que es la presencia de papá y mamá, el complejo edípico, o es algo más. Y siempre hay algo más. Y justamente la noción de dispositivo que nos trae Foucault es que ese algo más es lo que está para pensarse. Es lo que está, que nos convoca a nosotros en la interrogación de la clínica. Porque si todo lo vamos a, si nuestra clínica la encerramos en un DSM-5, estamos fritos. Si la encerramos en el esquema freudiano, estamos fritos, porque también se nos escapa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros inevitablemente seguimos en un punto de fuga. Quiere decir que el mejor sistema de empezar a aprender es nuestra modestia y empezar a pensar de que en realidad nosotros tocamos apenas, rascamos un plano de la subjetividad. Por eso está el análisis de que en realidad las ciencias actuales, las neurociencias, la ciencia de la física cuántica y la química de las conductas de las moléculas disipativas, todo eso lo que nos lleva es a pensar de que en realidad tenemos un sistema cartográfico de planos en los cuales hay muchos planos que estamos, pero desconocemos. Desconocemos las lógicas de funcionamiento. Entonces, yo quiero rescatar de este grupo esta posibilidad de poder hablar así. Esta posibilidad de que no hay nadie que nos mandate en el saber decir las cosas, sino que hay un saber de cosas que nos intercambiamos. Y yo creo que esto es lo más maravilloso que tiene este grupo. Y es difícil de sostener este lugar. ¿Por qué es difícil para todos nosotros sostener este lugar? Porque nos cuestiona. Porque nos pone en cuestionamiento nuestra práctica. No es acá venimos a buscar la clarividencia de alguien. No. Lo que venimos a buscar acá es poder dialogar frente a las cosas que no entendemos o que apenas esbozamos querer entender. Y que justamente lo que nos trajo Nelson, y esto agradezco enormemente, es que es a través del arte, como Kafka o cualquier otro, o a través de la filosofía, que nos provoquen cosas y que nos sometan a nosotros a cuestionar nuestra propia praxis. Porque no estamos llenos de verdades. Isidoro Berenstein, sus primeros trabajos son horribles. Son la aplicación de un esquema que fuerza todo el esquema freudiano a enfermedad mental. ¿Se acuerdan de ese primer trabajo? Es espantoso ese trabajo. Finalmente pudo empezar a leer a Foucault y empezó a cuestionarse cosas. Y eso es lo bueno. Sea Althusser, sea Kant, porque la asociación no es en vano. Mirá que Althusser es un kantiano disfrazado ahí adentro del marxismo. ¿Entendés? Pero volvamos al tema. Sea Kant, sea Platón, sea quien sea que nos convoque a poder cuestionarnos, ahí estamos bien. Y ahí nos vamos a sentir mejor, entre nosotros.
Y si podemos sostener esto, nos vamos a nutrir, porque de eso se trata, es de nutrir nuestro pensamiento. Lila, Sí, bueno, hermoso Joaquín lo que traes, la verdad que así y se agradece, me emociona lo que has traído. Em, Sencillamente, primero ya expresar mi gratitud. Eh, hay una palabra, ¿no? Que a mí me produce un efecto en mí ir siendo el poder estar cada martes. Me produce un efecto en mi manera de vivir. Lo de las ideas es muy enriquecedor, pero el efecto que tiene para mí ir siendo es inmenso. Yo le quiero dar gracias al grupo y a Nelson. Em, la palabra es la experiencia de la alteración. La experiencia de la alteración en el sentido de esa palabra que está dentro de la otra como una caja, ¿no? China, eh, está alterarse o alterarte, el arte de alterarse sin generar eh, em, el elemento ofensivo. Esto sí me interesa subrayarlo. Es trabajar el, el, el empuje a la ofensividad a la hora de la experiencia de alteración. Y yo realmente se lo agradezco al grupo, ¿no? A mí me hace bien para mi ir siendo persona. Y bueno, es un día especial para poder expresar esta gratitud que siento. Sí. eh, me sumo Mm. a esa manera de decir. Ya creo que Alejandra lo traía y la verdad este, que sí, que se da, bueno, por un misterio. Este, ¿En qué sentido le digo misterio? Porque no sé, pero porque no predomina lo eh, lo que con algunos colegas llamamos lógica de guerra, ¿no? Que está también, ¿no? La destrucción, la destrucción, la conquista, el, el aplastamiento del otro. Y es un misterio, o por lo menos a mí me resulta misterioso, no puedo dar cuenta por qué este, en este grupo, por suerte, toquemos madera, vamos a los relatos ideológicos, místicos, toquemos madera sin pata, este, eh, pudimos continuar, ¿no? Sin fractura, digamos. Eso, y con esta, sí, y con esta experiencia de transformación, ¿no? que, que, que da algunos martes. Sí, Luis. Quería decir algo con respecto a la alteración. Yo me siento muy comprometido con este grupo. Eh, para mí, los martes, me parecía lo más importante que me puede pasar los martes. Y creo que estuve presente en casi todos los martes, inclusive una vez cuando estuve en el exterior, hice lo posible para quedar conectado algunos minutos. Eh, una de las sensaciones más fuertes que tengo cada vez que me despido de ustedes es que me siento muy conmovido y muy alterado. Esto me hace acordar que yo más o menos hace 25 años viajaba anualmente a Argentina, me encontraba con Isidoro Berenstein. Entonces,
conversaba con Isidoro, algunas veces compraba un libro, o comentábamos un libro, y yo me volví a Israel. Y estábamos, ¿no? Cuando apareció el internet, nos comunicábamos, pero volví al otro año. Entonces me encontraba con Isidoro, entonces le decía, ¿sabes que estuve pensando mucho sobre lo que lo escribiste en este libro? Y él me, me tomaba la mano acá en el hombro y me decía, uy, pero yo ya estoy en otra. Esa sensación de que después de cada encuentro es como si estoy en otra, y por supuesto que tengo un sentimiento de mucha gratitud por cada uno de ustedes, este, especialmente por Nelson, y yo sé el trabajo que tuvo que invertir, y poner sus sentimientos, sus afectos, su forma de pensar. Y para terminar, creo que leí en un momento a Leukovich. Él dice que para pensar hace falta no saber. Si nos ponemos a pensar, tenemos que dejar el saber de lado. Muchas gracias a todos. Yo me quiero despedir, porque es simplemente decir que la sensación que yo tengo acá en este grupo, que creo que todos la tenemos, qué lindo, es la libertad. Yo me siento libre para no pensar, para discrepar, para tirar abajo el tablero, para irme para otro lado. Y siento que todo esto es necesario. Es como una continencia que permite que yo me sienta así. A veces no lo digo, pero me siento así. Y entonces a mí me gustaría rescatar la metáfora que trajo Jacqueline la vez pasada, y me quedé encantada con lo de los girasoles. Ajá. Muy lindo. Los girasoles. Miramos para todas las artes, las teorías, los pensamientos, estamos todo el tiempo mirando. Y de pronto, cuando no hay sol, nos miramos entre nosotros. Y eso está igual circulando. O sea que de mi parte, gracias por estar acá adentro del grupo con todos ustedes. Está muy linda, hasta que lo dijiste, no lo había pensado, esta idea de que cada uno de nosotros puede ser una fuente de energía para otros, o sea, o soles, pero me parece que me gusta más decirlo como fuente de energía, porque eso tiene como algo de imaginario que... Ujú. Sí, bueno, te busco, Joaquín. Acepto tu propuesta. Sí. Yo quería decir, no sé muy bien qué quiero decir, pero quiero decir algo, así que largo. Esto de la fuente de energía mutua de uno con el otro, yo lo siento. Terminé. Mi, es una cita así como, es la única cita que digo yo a las 2 de la tarde el martes no puedo. Tenía terapia antes que llegaba un poquito más tarde y suspendí a la psicóloga hoy. Bueno, no es psicóloga, es socióloga, no me importa. No es psicoanalista, digamos. Porque quería estar desde el principio para encontrarnos. Yo la verdad que me reí mucho con lo que decía Raquel por el tema esto de que la teoría, que uno está agarrando y sujetado de las teorías. Yo venía hoy a contarles un problema que no tenía nada que ver con teoría, sino con todo lo que yo les había presentado sobre la huerta y sobre ese paciente en especial de la huerta y sus implicancias en su tratamiento psicoanalítico que está haciendo que este hombre tarde o temprano lo termine internando porque, bueno, hay algo que me conmueve, pero que no me da el tiempo para contarlo en este momento, lamentablemente, que es que uno a veces que tiene que ver con esto de la subjetividad, los procesos de subjetivación y cómo armar algo en el otro que no parta desde el sometimiento. Y creo que teníamos justo ahí un caso, que es este hombre que de repente se descubrió trabajando en la huerta y que ahora, claro, como él tiene un proceso
mental complicado, al descubrirse otro, no encuentra un canal para poder desplegar eso porque las personas que lo atienden lo tienen sujetado. O sea, quiero decir, las consecuencias de las intervenciones que uno trae, a mí me conmovió mucho esta situación porque me siento como responsable y quería traérselos, pero no es el momento porque ya nos vamos, pero quería decirles que con ustedes puedo pensar y yo lo agradezco infinitamente, infinitamente porque imagínense, yo vengo de una institución compleja donde pensar ha sido un acto de deserción para mí, permanente. Y encontrarnos y poder pensar me resulta muy grato y la calidez y la posibilidad de disentir y al mismo tiempo de poder conciliar los disensos en pos de, tal vez la palabra utopía me gusta, de utopizar un poco este mundo salvaje en el que vivimos, ¿no? Esto les quiero dar las gracias, infinitas. Eso. Eh, ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, le diría eh, salud para cada uno de ustedes, en el sentido de la palabra Salud, Salud, salud. literal, salud salud. y buen año. Buen año, sí. Pues esperando que nos Gracias digas cuándo igualmente. regresamos, Nelson, Bueno, que está ya bien, está estamos a la bien. espera. Vamos a ver. La verdad que no tengo ni idea sobre el porvenir. A la deriva Muy bien. total. Buen año para cada uno de ustedes. Bueno, Gracias Un a Les abrazo. mando un todos. Gracias a abrazo con todos. Un cariño, abrazo a quien todos. sea. Un abrazo con cariño. Chao, muchas Hasta gracias. Chao. luego.